SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y vamos a ampliar, a esta hora de la noche vamos a ampliar los datos que sabemos ya sobre las edades de los menores, los adolescentes de Extremadura investigados por haber generado con inteligencia artificial las imágenes de sus compañeras y amigas desnudas, falsamente desnudas. Hay por lo menos 3 menores ya claramente identificados por haber generado esas imágenes, más allá de los que se han identificado también por haberlas compartido, pero los identificados por haber generado esos falsos desnudos son 3, y los 3, Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Los 3 son menores de 14 años, o sea que no se les puede imputar ningún delito. Eso dice la ley penal de los menores. Es un tema, Aimar, muy delicado porque hay varios chicos implicados y muchas niñas afectadas, de ahí que la información sea muy sensible y se vaya conociendo pocos detalles, pero fuentes de la investigación sí confirman a la SER que la Policía Nacional tiene identificados por el momento a 3 menores como los presuntos creadores de esos falsos desnudos de sus compañeras creados con inteligencia artificial. La policía tiene muy atado que fueron ellos quienes fabricaron esas imágenes y las pusieron en circulación en un chat de WhatsApp, pero como decimos son los 3 menores de 14 años y por tanto son inimputables. La investigación, Aimar, sigue su curso. Esta misma tarde también hemos sabido que son ya 20 las víctimas que han declarado ya en comisaría, todas prácticamente de la misma edad de los presuntos autores de las fotos. Los padres de estas 20 niñas han presentado una denuncia que se ha sumado ya al atestado policial, un informe que previsiblemente va a recibir mañana la Fiscalía de Menores de Badajoz. Hay que recordar, Aimar, como venimos explicando aquí a la SER, que el artículo 189 del Código Penal contempla ya el delito como posesión de contenido sexual con menores, incluso aunque no haya una víctima real, porque las imágenes hiperrealistas, como podría ser este caso, también pueden ser perseguidas como pornografía infantil. Gracias, Javier. Vamos a recurrir una noche más a Isaac Guijarro. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Que es abogado de Olimpia Abogados, especializado en violencia sexual. Si los menores son inimputables, ¿quién asume la responsabilidad de haber generado esas imágenes? ¿Quién asume la responsabilidad de ese delito? Pues muy buena pregunta. Como bien habéis dicho, son inimputables y por tanto no se les podría juzgar. En este caso es muy clara la ley de responsabilidad penal del menor. Si bien es cierto que, por un lado, la Ley de Protección del Menor, el artículo 17 bis, que se incluyó en la última legislatura, lo que incluye es que en caso de menores de 14 años, la Fiscalía pueda dar parte a los servicios sociales de la comunidad autónoma en cuestión para hacer un seguimiento de estos menores, de su situación social, familiar y demás, y si son delitos de violencia de género o son delitos contra la indemnidad sexual o la libertad sexual, es obligatorio que hagan un curso de igualdad de género. ¿Ah, sí? Esto sí. Ajá. Esto se incluyó en el artículo 17 bis de la Ley de Protección del Menor en la última legislatura. Entonces, no se les puede juzgar a nivel de imponer una pena, meterles en un centro de menores y demás, pero al final lo que realmente busca la ley de responsabilidad penal del menor es reeducar. Entonces, si bien es cierto, no se le puede imponer una pena, por otro lado sí que se le puede hacer un seguimiento e intentar formar en igualdad de género, ¿no? Entonces, bueno, compensa un poco. Isaac, y luego también, ¿cómo son esos cursos? Quiero decir, ¿son unos cursos que realmente reeducan o son un trámite? Claro, no, la verdad es que nosotros, por la experiencia que tenemos, además quien dan esos cursos son personas especializadas que tienen mucho contacto con menores y la verdad es que suele ser efectivo, al menos para que los menores vean la gravedad de los hechos y que vean que no es algo anecdótico o que no es algo gracioso, ¿no? Sino que las víctimas pues lo pasan mal y que además tienen una estructura machista tremenda, ¿no? Para evitar que incluso cuando sean mayores de edad o incluso cuando tengan más de 14 años sí que les puedan imputar, ¿no? Entonces es un poco prever todo eso, intentar evitarlo. Nos explicaba el otro día aquí, Isaac, el fiscal de menores, que hay algo muy llamativo y es que la tasa de reincidencia de menores que cometen este tipo de delitos es bajísima. Así que, bueno, en ese sentido es algo positivo. Y a tu criterio, Isaac, ¿sería positivo, sería perjudicial rebajar la edad a la que un menor puede asumir responsabilidades penales por hechos como este? Claro, pues
para mí no es positivo rebajar, y además hay muchos estudios, ¿no?, de la Unión Europea, incluso de España, en los que se dice que rebajar la pena es contraproducente, porque es verdad que, por ejemplo, ahora con esta nueva medida del artículo 17 bis, sí que al final consigues lo mismo, que es reeducar a esos menores. Hay una muy baja incidencia, ¿no?, de cometer otra vez delitos, porque al final sí que lo entienden, al final pasan por un procedimiento, tienen que declarar en la fiscalía, tienen que ir a los cursos, y muchas veces incluso llegan a pasar controles de droga, ¿no?, por si acaso tienen algún tipo de problema con sustancias que puedan estar alterándoles en ese sentido. Entonces, rebajar la pena considero que no es efectivo, ¿no? Luego, además, también los padres de la víctima podrían acudir a la vía civil, ¿no?, también por intentar resarcir esos daños morales que le ha producido este menor, que bueno, al final quien tendría que pagarlo son los padres del menor agresor, no el propio menor, claro. Entonces, pues bueno, es un poco así lo que hay. Al final, los menores es mucho más flexible todo, ¿no?, porque lo que se intenta, por contra, que con los mayores de edad, es reeducar, ¿no?, y es intentar pues que en un futuro vuelvan a delinquir. Isaac Guijarro, abogado de Olimpia, abogado especializado en violencia sexual. Gracias, buenas noches. A vosotros un abrazo, buenas noches. Estamos a miércoles 20 de septiembre y en la mesa del análisis de esta noche Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Muy buenas, Jesús. Hola, buenas noches. Pablo Simón, profesor de Ciencia Política en la Universidad, tengo aquí puesto Autónoma de Madrid, lo he escrito mal, no, Carlos III, en la Universidad Carlos III de Madrid, que si no mañana nos exacto, canean, viene el rector y me tira de las orejas. Y hoy se suma a la mesa Valentina Martínez Ferro, que es politóloga, es consultora y exdiputada del Partido Popular. Valentina, bienvenida a Hora 25. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. Y en la contra, ha empezado ya la temporada para todos, también para las teles, con cambios en la parrilla por las mañanas, por las tardes, por las noches, y una urgencia común. Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que es que todo funcione cuanto antes, todos los nuevos programas funcionen cuanto antes. ¿Tú has estado pensando en eso hoy y en tu profesión? He pensado en eso hoy y he pensado también en mi profesión, porque mi profesión últimamente ha adaptado tradiciones que se debían solo a la televisión. Ahora te las explico. Una de las mejores virtudes que sigue teniendo la prensa escrita sobre la televisión es la paciencia. Una de las virtudes, es verdad, que tiene la televisión sobre la prensa escrita es el dinero, que no es nada desdeñable. Pero la televisión, al menos la televisión privada, no puede prescindir de la paciencia, porque es un medio de comunicación que se debe a la audiencia, en primer lugar, y su primer objetivo además es entretener y tenerla delante de la televisión. Cuando los periódicos incorporaron a sus sistemas medidores de audiencia, al segundo, de repente se dieron cuenta de una crueldad. ¿Cuál? Que también es, desde hace muchos años, visible en la televisión. Muchas veces los reportajes más interesantes y trabajados, más necesarios, no tienen la audiencia que merecen. Nadie tiene nunca el caso que cree merecer, eso lo sabemos todos. Pero a veces simplemente nadie tiene el caso que merece. Y yo recuerdo que una vez en mi periódico, y pudo haber ocurrido en otro periódico, porque por eso los periódicos siguen siendo periódicos en el país, en este caso se planteó una cobertura excepcional, con sus correspondientes gastos excepcionales, en un país africano en el que había habido un conflicto. Te hablo de hace muchos años. El director de entonces, que era Antonio Caño, dijo que esos reportajes y tantos otros convertían al país en un periódico, no en un agregador de contenidos virales. El entretenimiento muchas veces está peleado con la información, pero si tú prescindes de reportajes interesantes en cualquier lugar del mundo que a mucha gente le interesan y no los publicas porque no van a tener mucha audiencia, dejas de ser lo que estás siendo, ¿no? Un diario, un periódico, aunque esté en manos privadas, no puede dejar de publicar artículos aunque sospeche que se van a leer poco. Y digo poco entre comillas, las que se leen poco suelen ser las que se leen mejor. Y una televisión, aunque esté en manos públicas, no puede tener en prime time un programa que nadie ve. Y esa es la pequeña reflexión del día. Te has quedado gustísimo. Sí. No sabía así decirlo, no, pero es que me salió del alma. Un beso, Javois, hasta mañana. You can call me anything you want.
Pedro Sánchez, el presidente en funciones, va a intervenir esta noche en la Asamblea General de Naciones Unidas en torno a las 2 de la mañana, hora peninsular española, pero antes, a última hora de esta tarde, ha comparecido ante los medios en la misión permanente de España ante la ONU. Había muchísima expectación, por lo que fuera a decir, porque era su primera rueda de prensa en un mes. Lleva un mes de hermetismo casi total el presidente. Y hoy, en esa primera posibilidad que han tenido los periodistas para preguntarle qué está negociando y qué no con los independentistas, qué ha negociado y qué no, los periodistas le han preguntado por las palabras de Junqueras, el líder de Esquerra, que dice que la amnistía ya está pactada. Ayer Junqueras dijo claramente que se pactó en agosto, en las negociaciones para la composición de la mesa del Congreso. Y hoy ha repetido que da por descontada la amnistía. Nosotros podemos dar por descontado el compromiso con la amnistía, podemos dar por descontada la amnistía y sobre los efectos de esta amnistía queremos seguir trabajando por el reconocimiento de todos los derechos democráticos a los que nuestro país no puede renunciar. Preguntado por estas palabras de Oriol Junqueras, el presidente Pedro Sánchez no confirma ni desmiente explícitamente nada, pero sí ha abonado ya claramente, más claramente que nunca, el terreno para esa hipotética amnistía. Enviada especial de la SER a Nueva York, Ima Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Sánchez no habla de amnistía, pero prepara el terreno. En la pasada legislatura concedió los indultos y ahora dice que va a ser coherente. Creo, y cuando digo que voy a ser coherente con la política que he hecho de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña, pues, en fin, estoy diciendo mucho. Habla de coherencia, pero hasta las elecciones el PSOE ha defendido que Puigdemont tendría que ser juzgado en España. Ante esa pregunta, el presidente en funciones... A ver, nosotros hemos respetado siempre el trabajo y la labor de la justicia. Lo hemos hecho siempre. También digo, y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización como vimos de toda esta crisis. Cuando el presidente del gobierno era Mariano Rajoy y yo era líder de la oposición y el fiscal general de entonces, señor Maza, pues abrió la puerta a todas estas causas judiciales, yo trasladé mi malestar al señor Rajoy. Habla Sánchez de desjudicializar, pero deja un recado para Puigdemont. ¿Cuánta gente en Cataluña apoya la unilateralidad? Está medido, lo dicen las encuestas, entre un 10 y un 11%. Bueno, pues yo creo que hay un 90% de ciudadanos catalanes que nos están diciendo que lo que quieren es el diálogo, es el reencuentro, es la convivencia y es la concordia. Desde luego ahí es donde va a estar el gobierno de España. Y por tanto, creo que si queremos apelar a una mayoría para trascender y pasar página, pues lo que tenemos que hacer es mirar a ese 90%. La negociación de la investidura ha acaparado gran parte de la rueda de prensa de Sánchez en Nueva York, en la que casi se ha burlado de las expectativas del Partido Popular con la investidura de Núñez Feijóo la semana que viene. Me parece sorprendente que hasta incluso una líder del Partido Popular, antes de la investidura del señor Feijóo, ya esté pidiendo elecciones generales. Pero vamos a ver, no confían ni en su propio candidato, lo hacen evidente. Y ha afeado a la derecha que no reconozca los frutos de su política de normalización y estabilización en Cataluña. Debe aprender alguna lección de lo que ocurrió el pasado 23 de julio, porque es que vuelven a lo mismo, con los mismos argumentos, con las profecías apocalípticas, de que se hunde España, de que desaparece España, de que el sanchismo es... Pero si ya los ciudadanos han juzgado todo eso. Desde la ronda de consultas del Rey no comparecía en rueda de prensa el presidente del Gobierno, que esta madrugada cierra su agenda aquí en Nueva York con su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Gracias, Inma. Pablo Simón, ¿cómo hay que interpretar esa frase de Pedro Sánchez? Ya digo mucho cuando digo que seré coherente con la política que he hecho de normalización y estabilización de la situación política en Cataluña. Pues yo creo que todos lo estamos interpretando en la misma dirección, ¿no? En la idea de que el Pedro Sánchez y el Partido Socialista finalmente apostará por la amnistía o alguna fórmula parecida. Yo creo que aquí hay dos consideraciones a hacer, ¿no? La primera es que ahora mismo Pedro Sánchez ya está saliendo de esta ambigüedad táctica, este silencio que había llenado, entre otras, las declaraciones de Castilla, en la que parecía que el Partido Socialista aún estaba intentando medir si le interesaba mantener los dos hornos abiertos, ¿no? La posibilidad de negociar con Junts una potencial amnistía, o bien el decir que esas condiciones fueron imposibles y abocarlos a unas potenciales elecciones. Bueno,
Bueno, ya está claro, o ya parece claro, que el Partido Socialista va a apostar claramente por la formación de gobierno y por lo tanto por abrir esta negociación. Entiendo que además el Partido Socialista y el presidente del gobierno lo hacen justamente envalentonados por el éxito que ha tenido la reforma del reglamento en el Congreso, que ha aglutinado 179 apoyos y probablemente es a los que está mirando para una potencial investidura, que probablemente les haya servido para un chute de optimismo, ¿no?, en términos de que esto puede trabajarse en términos de mayoría parlamentaria. Pero a mí me parece también una cuestión muy destacable, la segunda pata tal vez de lo que quería decir, que es la posición que ha tenido Esquerra Republicana, la cual ya ha avanzado que estaba cerrada la amnistía desde el acuerdo de la mesa. Aquí yo creo que es muy importante tener en cuenta una cosa. Esquerra y Junts están en una competencia feroz por ver quién es el que se pone la medalla de las concesiones a Pedro Sánchez. Entonces, lo que está haciendo realmente Junqueras es bajar, digámoslo así, del pedestal a Puigdemont y a Junts como negociador central y decir, la amnistía que nos la va a dar era algo que ya había pactado yo antes y por lo tanto el papel de Junts a la hora de conseguirla no es tan relevante como el que hemos tenido nosotros. Porque evidentemente el miedo que tiene Esquerra Republicana es que se está quedando fuera de juego. Es decir, que estamos hablando de Junts y no de ellos. Que hay una competencia electoral abierta por ser el que más le arrastra, sobre todo en el momento en el que ya ha aparecido, tras el acuerdo de la mesa del 17 de agosto, que Junts ha venido a jugar. Es decir, si no hubiera habido ni acuerdo en la mesa, esto no estaría contemplándose. Pero yo creo que esta dinámica que hemos visto ahora la vamos a ver más veces. Es decir, la escenificación externa y también el ánimo de ponerse las medallas por la negociación, lo cual hace pensar que de una manera o de otra hay agua en la piscina, ¿no? Valentina Martínez Ferro, ¿cómo lo ves? Buenas noches. Pues muy sorprendida, francamente. Tenemos un presidente de gobierno en funciones que no deja de sorprendernos, porque hoy lo que nos dice es que va a ser coherente con una política de normalización. Entonces la pregunta que uno se hace ¿es coherente con lo que Pedro Sánchez decía que iba a hacer el 23 de julio, el 22 de julio? ¿Es coherente con lo que ha venido diciendo durante toda la campaña electoral que ha hecho el Partido Socialista para estas elecciones? Elecciones que, insisto, ha perdido. Claro, cuesta, ¿no? Cuesta pensar que una coherencia se construye sobre una incoherencia de base tan grande. Y, claro, la pregunta aquí es, el 90% de los catalanes ha dicho que quiere el diálogo, pero el 90% de los catalanes quieren la amnistía. Eso no lo ha preguntado. Eso no lo han votado los catalanes. Con eso no se presentó a las elecciones. ¿Qué es lo que está planteando Pedro Sánchez para esta legislatura? Una de las cosas que me ha sorprendido hoy, escuchando también el acto que ha tenido en Naciones Unidas, es que ya avanzaba cuáles iban a ser sus ejes de gobierno, ¿no? Dando por hecho que, por supuesto, la investidura de Feijóo va a ser fallida y que, por supuesto, él va a dar la amnistía y todas aquellas prebendas que se le están pidiendo, y que va a formar un gobierno que va a tener 3 ejes, ¿no? La modernización de España, no hablo de la amnistía, la modernización de España, el desempleo y la transición ecológica. Y la pregunta es, ¿cómo piensa hacer todo esto con los acuerdos que tiene hoy en día y los exigencias que han puesto encima de la mesa cualquiera de los socios de gobierno? De los que estamos hablando es de Junts, como bien decía Pablo Simón. ¿Alguien le ha oído a Junts hablar en algún momento de algo que tenga que ver con la transición ecológica, con el desempleo o con la modernización del país? No, de lo que se está hablando es de una posible autodeterminación, del uso de las lenguas dentro de la Unión Europea o dentro del Parlamento español y también de la deuda, ¿no? De los 450.000 millones van subiendo. Que ellos atribuyen al Estado. Al Estado, claro. Tiene con Cataluña, según Junts. Así que, en fin, me parece que creo que el presidente Sánchez, que Pedro Sánchez tiene que aclarar muy bien qué quiere decir esa coherencia y qué quiere decir esa política de lo que él llama normalización. Jesús Maraña. Bueno, es la primera vez hoy, yo creo que escuchamos al presidente hablar ya al menos de los carriles por los que puede ir el intento de investidura, ¿no? Es decir, hasta ahora se justificaba la estrategia de silencio que mantenía el PSOE y el presidente en funciones sobre 2 bases. Una, que había que mantener la discreción de todas las conversaciones que se pudieran avanzar, y segundo, el respeto institucional. Es decir, el jefe del Estado ha encargado la investidura a Núñez Feijóo y hasta que no pasara ese intento, desde la próxima semana, no tocaba hablar de lo siguiente. Pues se hubiera hecho,
hasta hoy con más detalle incluso, porque ha sido solo, creo que insinuaciones, ¿no? Pero bastante comprensibles, pues probablemente también se estaría criticando, oiga, usted qué hace hablando como si no sirviera para nada la investidura de quien se ha propuesto, ya le ha dicho al jefe del Estado, oiga, yo quiero intentarlo, ¿no? Así que se ha visto en ese sentido trastocada de alguna manera la estrategia del PSOE por distintos factores, por las declaraciones del independentismo, es decir, de la otra parte, por el gesto de la propia líder de Sumar yendo a ver a Puigdemont. También eso ha influido en que se hablara de cosas que para la estrategia del PSOE no tocaba, etcétera. Bueno, hoy yo creo que hay esa novedad de que por primera vez escuchamos a Pedro Sánchez explicar o intentar contextualizar por dónde van las cosas, ¿no? Es decir, quiero hacer algo coherente con las políticas que, digamos, han desinflamado la tensión en Cataluña en la última legislatura. No ha concretado la amnistía, pero sí ha dado una pista cuando habla de y cita al CIS catalán para decir, oiga, tengamos en cuenta que hoy por hoy la unilateralidad solo la reivindica un 10% de los encuestados. Bueno, yo creo que está intentando situar el debate en una determinada mesa de negociación, ¿no? Sin desmentir efectivamente lo que proclama RC, que yo coincido con Pablo en que yo creo que todas las declaraciones, sean de Junts, sean de RC, tienen distintos objetivos, es decir, mantienen ese pulso. Y también la de Puigdemont en Bruselas y las siguientes, incluso los mensajes que vemos en las redes sociales, pues todos tienen un objetivo hacia su propio electorado, su pulso de cara a las próximas elecciones catalanas también el año que viene, etcétera, ¿no? Dicho todo esto, me parece que lo importante es saber que una vez que pase el intento de Núñez Feijóo de ser investido, que se da por hecho, no porque lo dé por hecho los analistas, sino que el propio Núñez Feijóo lo está dando por hecho, ¿no? En distintas intervenciones que ha tenido. Bueno, pues entonces ya tocará saber de una vez, que me parece que eso nos interesa a todas y a todos, ¿no? ¿Qué condiciones pone la parte que no ha hablado hasta ahora? Porque conocemos las condiciones que pone el independentismo. Hoy se ha insinuado y oiga, cuidado, si hablamos de una vía de alivio penal o un tipo de amnistía, que sobre eso también podemos hablar, porque ha habido novedades en los últimos días y la propia Yolanda Díaz ha establecido distintos tipos de amnistía de los que se puede hablar, etcétera, habrá que poner condiciones también a la otra parte. Y luego podemos debatir, y pueden debatir los juristas, si es o no es constitucional lo que se plantee, que además acabará en la mesa seguro del propio Tribunal Constitucional, ¿no? Pero de entrada, políticamente, lo que argumenta hoy Pedro Sánchez es: vamos a seguir en la vía de desjudicializar el conflicto. Y no me quiero adelantar a un tema que creo que conecta con otro tema de los que vamos a hablar, que es lo que hoy han dicho Alfonso Guerra y Felipe González, porque un tema que ha introducido el Pedro Sánchez, me parece interesante, luego lo hablamos si queréis, es cuando habla de hasta qué punto, cuando se judicializó el asunto catalán, fue un error o fue incluso injusto, porque eso lo argumenta Alfonso Guerra en otra tesitura y en otro periodo de la democracia española. Jesús lo sabe bien porque acaba de venir de estar escuchando a Alfonso Guerra en el Ateneo de Madrid presentando su libro, acompañado de Felipe González. La vieja guardia socialista, muy crítica ahora mismo con Pedro Sánchez y sus políticas, y en esa presentación del libro a González y a Guerra les han acompañado dos dirigentes actuales territoriales del PSOE críticos con Sánchez: Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, y Javier Lambán, expresidente de Aragón y todavía secretario general del PSOE en esa comunidad. Recién salido de ese acto también, Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Ahí González ha insistido en que la amnistía no cabe en la Constitución y que no se puede ceder al chantaje de minorías en vías de extinción, es lo que ha dicho. Sí, lo ha dicho en la presentación del libro de Guerra, un libro que se titula La rosa y las espinas, aunque lo que han volado esta tarde en el Ateneo han sido más bien dardos dialécticos contra Pedro Sánchez, por ejemplo, por sus cambios de opinión. Yo con Podemos ni hablar, no podría soñar ni dormir. Oye, yo estoy de acuerdo y lo defendí. Oye, que esto es una rebelión, decía el presidente del gobierno. Una rebelión, yo decía, claro que es una rebelión, pero al poco tiempo ya no era rebelión. No va a haber indulto, pero... Y a mí siempre me cogía defendiendo lo que defendía la organización. O sea que yo no he sido desleal, yo no he sido disidente, más bien ha sido disidente el otro, que va cambiando.
Aunque solo fuera por la nube de cámaras que les esperaba en la puerta, González y Guerra eran conscientes de la expectación que había en torno a su discurso y al acto de hoy. Habéis venido aquí con una expectación que no sé si la vamos a cubrir, porque esta es la presentación de un libro. Lo sabe, ¿no? Y sí, lo sabían y ambos han cumplido las expectativas porque más que hacer memoria, que es de lo que va la publicación, el ex vicepresidente ha hablado largo y tendido sobre cómo ve el presente y ha tardado pocos minutos en pronunciar la palabra de la que huye la Ejecutiva Socialista. Yo pido como socialista que no se otorgue una amnistía que falsificaría la historia, que convertiría en represores a los demócratas y presentaría como demócratas a los felones que atentaron contra la libertad y la democracia y que repiten cada día que volverán a hacerlo. Ha dicho Guerra que la amnistía es una humillación deliberada de la generación de la transición y en ese rechazo ha encontrado un aliado, a la persona que ha presentado su libro, Felipe González. No puede haber amnistía, porque no cabe en la Constitución ni políticamente es aceptable. Mientras más pierde, más chantajean. No podemos dejarnos chantajear por nadie, y mucho menos por minorías en vías de extinción. Felipe González y Alfonso Guerra, que han defendido insistentemente los acuerdos entre PSOE y PP, son necesarios, pero también reconocen son imposibles. Y de eso ha culpado el expresidente a la vicepresidenta actual, a Yolanda Díaz, contra la que ha cargado por dar lecciones a Feijóo. Pero ¿cómo se le pueden dar lecciones a un señor que le está ganando elecciones en los últimos 15 años hasta dejarla sin escaño personal? ¿Le va a decir cómo se hace política? Hombre, aproxímate un poco a cómo se hace política. Ha cargado contra Díaz por hacerse también una foto indigna, ha dicho, con Carles Puigdemont. No es digno, de verdad, no es digno trasladarse a Waterloo como si uno fuera a ver al emperador del paralelo, pero en la otra dirección. No es digno. Ha augurado el histórico dirigente socialista que tras la amnistía vendrá el referéndum y ha defendido su posición frente a los que cuestionan su lealtad a las siglas del PSOE. Y los que defendemos esa posición son los que somos cuestionados por no ayudar, dicen. ¿A qué? Que me digan a que tengo que ayudar. Nunca he rechazado que alguien me pida hablar. Hombre, me ha dolido cuando alguien me ha pedido hablar, ha dicho que está de acuerdo y después ha hecho lo contrario. Eso me ha dolido en su momento. Ha aclarado Felipe González que él no hablaba sobre las acciones del gobierno porque no sabía, después de decir todo esto, qué es lo que el gobierno va a hacer. Y Guerra ha criticado a los que después de escuchar sus intervenciones puedan pensar que detrás de la presentación del libro haya algún tipo de complot. Porque en alguna mente lunática se ha dicho que esto puede ser como un complot, una conspiración en la que hay incluso gente de otros partidos. ¿Dónde habéis metido la gente de los otros partidos? Yo no la he encontrado. Y es que gente de otros partidos realmente no había, solo hemos visto a Adolfo Suárez Illana, el exdirigente del Partido Popular. Entre el público, como decía Seymar, sí que había dirigentes socialistas actuales como Javier Lambán o Emiliano García Paje y también dirigentes históricos que se han agrupado en torno a la presentación del libro y que han aplaudido las declaraciones de Guerra y de González. Guillermo, gracias, buenas noches. Buenas noches, Seymar. Por lo tanto, Jesús, a ver si consigo resumir bien lo que ha sido ese acto. Ninguna crítica al PP, muchas al actual PSOE, la premonición de las 10 plagas si se aprueba la amnistía y la reflexión de que una hipotética amnistía al independentismo catalán sería una humillación a la generación de la transición. Pues sí, yo creo que está muy bien resumido y lo ha resumido muy bien Guillermo. Es que Guillermo resume muy bien. Sí, ha destacado todos los elementos principales, ¿no? De un acto que hay que decir que estaba repleto el aforo, el Ateneo, y que el público asistente era mayormente entusiasta. Es decir, que no se puede ni se debe, creo yo, negar que hay un sector en las filas del Partido Socialista o de ex militantes o ex dirigentes del Partido Socialista que tienen una carga crítica contra la actual dirección del partido y contra lo que parece que se avecina, porque hay... Yo creo que Felipe González ha matizado un poco más, puesto que ha dicho y ha reconocido que no sabe lo que se avecina, es decir, que no sabe, como nosotros, el contenido de lo que se plantea. Alfonso Guerra, que a diferencia de González llevaba todo escrito, es decir, todo lo que ha dicho lo llevaba absolutamente
previsto y preparado. Pero había una gran coincidencia. Felipe González, como suele, llevaba unos apuntes, un esquema, y además ha dicho que no iba a repetir datos históricos electorales, etcétera, sobre la fuerza del independentismo y sobre otros asuntos que ya ha aportado el propio Alfonso Guerra. Han hecho una defensa cerrada del bipartidismo. Han reivindicado la fuerza del bipartidismo como lo que debería primar en las circunstancias actuales. Y ahí es donde podemos entrar ya en discusión, ¿no? Porque, claro, es de alguna manera negar la realidad de lo que es la arquitectura parlamentaria que tenemos, ¿no? Y que se va a comprobar la semana que viene en la investidura o intento de investidura de Feijóo y en las siguientes, si es que se produce y si se consigue. En ese sentido, la argumentación que dan, aparte de otras cosas que ya ha destacado Guillermo también, ¿no? Me ha sorprendido un poco la reiteración de la crítica de Felipe González, muy dura, contra Yolanda Díaz, a la que ha criticado con contundencia porque, bueno, pues porque considera que está dando lecciones de cómo se ganan unas elecciones, ¿no? Y la considera perdedora, ¿no? Y porque ha criticado duramente el gesto de ir a ver a Puigdemont. Lo considera como una especie de entrega o de concesión inmediata o de rendición ante el independentismo. Bien, yo lo que quería apuntar antes, conectando con el debate de fondo de este asunto y conectando con el contenido del libro de Alfonso Guerra. ¿Que te lo has leído? Sí, me lo he leído. Debo decir que tampoco es que te encuentres grandes novedades del relato de lo que ha sido la época política de Alfonso Guerra, pero hay algunas cosas que, como él mismo conecta, y hoy en la presentación todo lo ha centrado en la actualidad y en lo que nos preocupa, ¿no? a la opinión pública, creo, y a la ciudadanía. Bueno, me parece interesante porque esa argumentación, primero, el reproche que se hace desde la derecha también de constantemente es que se ha dicho lo contrario de lo que se va a hacer, es decir, se ha cambiado de posición. Bueno, se podría decir primero porque los resultados electorales obligan a cambiar de opinión si se quiere gobernar. Es decir, esto es la realpolitik, ¿no? Y lo ha sido en todas las épocas. Y en ese sentido es curioso que Alfonso Guerra relate en su libro cómo cambió de opinión el PSOE sobre la entrada en la OTAN. Incluso llega a decir que él no era partidario del eslogan aquel de entrada no. O sea, perdón, que él defendía el de entrada no y que Felipe González defendía directamente OTAN no, ¿vale? Y luego se cambió de opinión. Él explica, pues, porque la Unión Europea, la Comunidad Europea en aquel entonces, para entrar, que exigía estar en la OTAN. Se cambia de opinión. Y segundo, ya termino. Significa, y me lo conecta con lo que ha dicho Pedro Sánchez en Nueva York, lo que ha insinuado, cuando dice que se judicializó el conflicto catalán, cuando debería haberse llevado por la vía política, aunque el PSOE en aquel momento apoyara el 155, etcétera, pero no el auto de la Fiscalía, de Mazón y todo lo que vino después, ¿no? Incluido el trato del Supremo. Y ahí conecto con un relato que hace Alfonso Guerra, nada menos que sobre los GAL y la sentencia del Supremo sobre los GAL. Porque lo que mantiene Alfonso Guerra en su libro es, había que indultar, y lo dice el famoso día de 1.400 indultos, y indultó a todos los cargos políticos de los GAL, porque aquella sentencia fue injusta. Entonces, ¿quién decide cuando una sentencia o un proceso judicial es injusto? Digo en términos políticos. Me parece interesante eso, porque esto creo que va a formar parte del debate. ¿Por qué hay que dar una amnistía? ¿Por el precio a pagar para el independentismo o porque se cree, sinceramente, que hubo un proceso judicial excesivo o injusto? Valentina. A ver, yo lo que pienso, he estado también en el acto y una de las... Porque no, por lo que veo. Estoy en la directiva de la agrupación 1820 y entonces... bueno, era un acto, lógicamente, que en fin, es absolutamente necesario estar en donde pasan las cosas. Donde están ocurriendo todo. Y ellos mismos, ¿no? Pusieron de relevancia la importancia del acto, como bien has contado. A mí hay una cosa de todo lo que se dijo en este acto que creo que es muy importante y que se estaba planteando desde hace unos días, desde los medios, como si esto fuese, pues eso, el PSOE histórico, como si hubiese una dicotomía y una especie de guerra o de batalla, ¿no? Entre el PSOE histórico, el PSOE del siglo XX y el Partido Socialista del siglo XXI. Y claro, la gran pregunta es si esa división, que es una división de fondo, no es una división de forma, es una división profunda y con una carga de profundidad muy fuerte,
se trata de saber si es reconciliable, y volvemos a la pregunta anterior. Esa reconciliación vendrá cuando se nos explique cuál es la mutación constitucional que se quiere dar, si existe esa mutación constitucional, al entender unos de una manera tan clara que no cabe la amnistía. Hoy han sido los dos rotundos, y estos dos, pero, es decir, Felipe y Guerra, pero hemos visto durante todo este tiempo en la prensa cómo está habiendo un auténtico debate de constitucionalistas a izquierda, a derecha, centro y en todo el arco político, de un debate muy profundo, ¿no?, sobre si cabe o no cabe y cuál es la fórmula, no sé, alivio o no alivio. Pero a lo que iba es a lo que Felipe González ha señalado hoy de una manera interesante, que es la reivindicación del Partido Socialista como uno de el único partido, ha dicho él, ¿no?, que queda vivo dentro de los partidos que participaron en esa Constitución, diciendo que tenían 7, ellos tenían 3, como cedieron 1, y después había los diputados de la UCD y Alianza Popular con Fraga. Reivindicando también un cierto orgullo del que Sánchez no parece sentirse ni heredero ni orgulloso, ¿no? Y ahí hay un punto de dolor que también creo que es importante señalar, creo que es importante entender y saber si este PSOE del siglo XXI verdaderamente no se siente heredero. Y por tanto, entiende que también parte de su compromiso político está en acabar lo que Pablo Iglesias llama el régimen del 78, ¿no? Yo creo que hay una parte del dolor que se ha explicado hoy, o que traslucía el acto de hoy, viene de ahí, ¿no? De no sentir que esa Constitución les pertenece al Partido Socialista de hoy. Simón. Si me dejáis, empiezo por las Naciones Unidas y voy de ahí al Ateneo, ¿vale? Muy rápido, porque antes se me había quedado en el tintero, sí, que bueno, tampoco estamos tan lejos, que en el fondo, cuando vayamos a hablar de la investidura, para mí hay como dos grandes preguntas para las que todavía no tengo respuesta. La primera es cuál es el orden de los factores, porque eso altera totalmente cuál vaya a ser la ecuación de la negociación. No es lo mismo decir, primero tiene que haber investidura y luego ya vendrá la amnistía, que decir, la amnistía tiene que anteceder a la investidura. Y esto es un aspecto fundamental, porque claro, no es lo mismo en términos de quién tiene que dar el salto al vacío, quién tiene que atreverse o confiar en el otro. Y la segunda es una pregunta a propósito de la sustancia misma. Ya lo ha deslizado hoy Pedro Sánchez cuando hablaba del 10% de gente que apoya la unilateralidad. Ya lo ha deslizado también Yolanda Díaz cuando decía que hay que abandonar la unilateralidad. La pregunta que yo me hago es, si lo que se está pidiendo o se está dando ya a entender por parte de los negociadores de la izquierda es que el independentismo tiene que renunciar de manera explícita, de alguna fórmula o de otra, a la unilateralidad, mi pregunta es, ¿Junts puede hacerlo? Es decir, no es desnaturalizar su propia esencia y desde donde se ha edificado el renunciar de manera explícita, y por lo tanto ese es un desacuerdo genético que va a ser muy complicado de gestionar. Yo creo que ese va a ser uno de los grandes escollos porque, como planteaba Jesús, la izquierda tiene que ponerlo encima de la mesa y ese es el asunto. Y ahora sí ya me voy al Ateneo. Hablabais de PSOE histórico y yo estoy de acuerdo con esta visión. Es verdad que Felipe González tuvo la suerte de no tener un PSOE histórico porque como expulsó a todos tras Suresnes... Bueno, no es que no lo hubiera, es que lo liquidaron. Claro, es decir, a eso es a lo que voy, ¿vale? Es verdad que no tenía eso, pero es verdad que hay una cosa llamativa, ¿no? Cuando decíamos, el PSOE tradicional critica a Pedro Sánchez. Yo no lo he recordado de otra manera prácticamente desde que Pedro Sánchez deja de ser el candidato del aparato. Es decir, en el año 2016, este PSOE sí, cuando llegó al poder con la moción de censura, estuvieron en contra, y no solo de este gobernante, de Pedro Sánchez, sino diría que las relaciones con Zapatero tampoco han sido especialmente buenas, de esa vieja guardia, ¿no? Digamos que parece que el PSOE histórico acaba y empieza con ellos. Bueno, de hecho, hoy en el Ateneo, que me puede corregir Valentina, ha habido insinuaciones muy claras de ese tipo, contra Zapatero. Claro, claro. A eso lo digo también porque también por la implicación que han tenido en la campaña, ¿no? Felipe González y Zapatero a la hora de ejercer el apoyo moral, se supone, el de un expresidente. Estoy de acuerdo que vamos a hablar más de la Constitución, pero sí hay una reflexión más en general, ¿no? Yo estoy a favor de que los partidos sean organizaciones vivas, haya críticas, haya debates, por supuesto, pero todo el mundo estamos de acuerdo en general, y me imagino que también esta mesa, en que existen foros en los que se expresa el desacuerdo sin dañar a tu partido. Entonces, no me cabe ninguna duda de que Felipe González y Guerra están muy en desacuerdo con la política. Ahora, mi pregunta es,
si me permitís. ¿Cuándo fue la última vez que pisaron una agrupación socialista para presentar ante los militantes y explicarles que no están de acuerdo? Porque la militancia ya dijo a quién apoyaba en su momento. Por eso también hay cierto desgarro, hablamos del desgarro de los históricos, ¿no? Pero también se puede entender cierto desgarro en la propia militancia socialista, que dice, ostras, os hemos apoyado, os hemos empujado, sois lo que sois gracias a nuestra organización y aprovecháis para erosionar la posición de mi partido, que a lo mejor no estoy de acuerdo, que a lo mejor estoy equivocado, discrepo radicalmente con Sánchez, pero evidentemente al que yo tengo un apego afectivo, ¿no? Y yo creo que eso a veces no lo miden, y por eso yo creo que tienen más valor en términos de cambiar la posición del PSOE y de la reflexión, la posición que pueda tener Eguiguren o Almunia, que también son críticos pero son discretos, o Jáuregui, que tiene una posición en la que no salen siempre como elefante en cacharrería, sino que cuando van muy medidos, que la de estos históricos que siguen reivindicando siempre ser el centro de la sala, ¿no? Y que hasta cierto punto hace que una parte de la militancia haya pasado página también. Sí. Vamos a seguir hablando esta noche de la política nacional, de las consecuencias del debate de la amnistía, de cómo en el PP hoy Borja Semper se ha reivindicado. Vamos a seguir hablando de todo ello en unos minutos, pero antes nos vamos a Nueva York porque allí también, además de todas las derivadas diplomáticas acerca de la guerra, además de la comparecencia de Zelensky hoy ante la Asamblea, además de todo ello, allí está en juego el paso previo a la cumbre del clima de diciembre en Dubái, donde nos jugamos todos todo. Hora 25. Aimar Bretos. El presidente de Ucrania, Zelensky, ha propuesto hoy al Consejo de Seguridad medidas concretas que limiten el poder de Rusia en la ONU en general y en concreto dentro de ese mismo Consejo de Seguridad, que es donde se toman las decisiones relevantes y donde Rusia lo frena todo porque tiene poder de veto. Y si no lo frena Rusia, lo tiene China. Lo frena China, que también tiene poder de veto. Allí en la sede de la ONU en Nueva York está la corresponsal de la SER, Sara Canals. Sara, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Exactamente, ¿qué es lo que ha dicho Zelensky? Bueno, Zelensky ha sido tajante y radical y ha exigido concretamente que Rusia deje de tener poder de veto y ha sido crítico incluso con la propia ONU, a quien acusa de no ejercer su papel, de ser inefectiva a la hora de frenar la guerra. Palabras, por cierto, que ha pronunciado a escasos metros del embajador ruso ante la ONU. Estaban los dos en la misma sala. Zelensky ha remarcado que el responsable ruso más alto con el que coincide en un acto Zelensky desde que comenzó la guerra. Así es. Así es, sí. Sí, pues allí mismo Zelensky ha remarcado que los 574 días de guerra suponen 574 razones para reformar la ONU, algo que también apoyaría, aunque parcialmente, Estados Unidos. It's hard to imagine a country demonstrating more contempt for the United Nations and all that it stands for. Es difícil imaginar un país que muestre más desprecio por la ONU y todo lo que representa. Eso ha denunciado el jefe de la diplomacia norteamericana, Antony Blinken. Washington no habla de limitar el poder de veto, pero sí aboga, Aimar, por sumar más miembros al Consejo, países como Alemania o como Japón, que lo que harían sería debilitar la influencia de Rusia o de China. Todo ello, además, en una sesión que ha generado muchísima expectación, sobre todo por la posible coincidencia, ya no del embajador de Rusia ante la ONU, sino entre Zelensky y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, a mano derecha de Putin, y quien en su discurso ha defendido el poder de veto de Rusia y ha acusado a Ucrania también de ser una marioneta de Washington. Ambos, eso sí, se han acabado evitando, no han coincidido, aprovechando que sus discursos estaban programados en horas distintas. Y esta madrugada, Sara, en la comparecencia del presidente Pedro Sánchez ante la Asamblea General. Así es, estamos pendientes en 3 horas, a las 8 horas local, le vamos a escuchar, sí. Y lo contaremos aquí en la SER, en los informativos de madrugada. Sara, hasta luego. Un abrazo. En ese marco de la Asamblea General de la ONU, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dejado hoy un mensaje de estos que pasan automáticamente a las hemerotecas avisando de las consecuencias del cambio climático. La humanidad ha abierto las puertas del infierno. El calor horrendo trae efectos horrendos. Los agricultores ven cómo las inundaciones se llevan sus cultivos. Las temperaturas sofocantes provocan enfermedades y miles de personas huyen con miedo mientras se extienden los incendios históricos. Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Transición Ecológica, Reto Demográfico. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es bien gráfico, Guterres, ¿eh? Hemos abierto las puertas del infierno.
Es verdad, y este verano ha sido el más cálido desde el que hay registros a nivel mundial, el tercero en el caso de España, pero todos los últimos veranos más cálidos se han registrado en los últimos 10-15 años. Yo creo que son datos absolutamente apabullantes y simultáneamente vemos imágenes tan terribles, tan dolorosas como las grandes inundaciones en Grecia o en Libia, o esos incendios imparables en Canadá que obligaron a desalojar ciudades, o difíciles de controlar en Hawái. Y eso que estamos viviendo, o estamos hablando de situaciones en países que tienen una capacidad mayor de hacer frente a estas catástrofes. Así que, en efecto, hemos abierto las puertas del infierno y hay que procurar cerrarlas cuanto antes. No quiero hacerles spoiler a los oyentes de Hora 25 porque esto es algo que escucharán la vicepresidenta. Estuvimos con un grupo de vendimiadores grabando cómo es su trabajo y nos contaban que hace no muchos años la vendimia la empezaban a mediados de octubre y ahora la empiezan a mediados de septiembre. Esto es terrible. Es verdad, la agricultura, el campo, los ecosistemas dependen enormemente de las condiciones meteorológicas. Por tanto, este tipo de alteraciones, incremento de temperaturas, sequías, combinadas con inmediatamente después inundaciones, en muchos casos son enormemente costosas para la predictibilidad y para la normalidad en el campo. Y efectivamente, cada año las flores o la floración de los árboles empieza antes. Cada año nos encontramos con agricultores que deben cosechar antes las distintas especies a las que se dedican, o cada año nos encontramos con tensiones vinculadas a esos fenómenos meteorológicos extremos. Así que sí, es importante pensar en cuáles son las especies que son más resistentes, de qué manera podemos gestionar mejor esa difícil previsibilidad para sufrir, para prepararnos, para estar mejor adaptados a los efectos del cambio climático. Nos está atendiendo vicepresidenta desde allí, desde Nueva York, donde se está celebrando la cumbre de ambición climática de la ONU en el marco de esta Semana ONU, con la mirada puesta en la COP de diciembre, la conferencia climática de Dubái, que es donde vamos a ver ahí a las claras si los países están haciendo lo suficiente para cumplir con los acuerdos de París de 2015 para evitar que la temperatura del planeta suba más de lo que puede soportar el planeta. Y estamos en un momento muy, muy delicado porque por los efectos de la pandemia, por los efectos de la guerra de Ucrania sobre todo, estamos viendo cómo hay países que caen en la tentación de volver a los derivados del petróleo en lugar de acelerar la transición hacia las energías renovables. ¿Le preocupa lo que escucha? Más allá de las grandes declaraciones sobre el estrado, lo que escucha en las conversaciones con sus colegas de otros países, de cómo cada uno empieza a decir, bueno, es que igual nuestra prioridad ya no está donde estaba en 2015. Yo creo que en líneas generales la gente sabe que no puede descuidarse de esa senda que se abrió en 2015, como también sabemos que no estamos cumpliendo con lo que eran las expectativas y el ritmo que se requiere para poder cumplir con París en reducción de emisiones, en salida de combustibles fósiles, en invertir en esa seguridad climática que dan las políticas de adaptación, o en hacer que todos los flujos financieros a nivel mundial tengan en cuenta los efectos del cambio climático, porque la realidad ha cambiado ya. Por tanto, no podemos generar más daño ni más riesgo, tenemos que invertir para estar mejor preparados. Pero es cierto que de vez en cuando oímos comentarios, expresiones, a veces incluso de personas que tienen responsabilidades institucionales que no saben muy bien cómo manejarse con esta brújula, o que temen las dificultades del corto plazo en ese proceso de cambio y piensan que se puede retrasar. En realidad no se puede retrasar, estamos operando ya con retraso. Lo que sí es capital es trabajar teniendo en cuenta los impactos desiguales que suponen esos cambios y, por tanto, integrar siempre esa mirada social y de equidad tanto a nivel mundial en este marco en el que facilitamos que las cosas tengan más éxito en vez de que cada cual haga lo que le parezca oportuno y ya veremos cuál es el resultado después, ¿no? Yo creo que esta es una de las convicciones que tiene el secretario general detrás de esa convocatoria el día de hoy a los jefes de Estado y de Gobierno para poder compartir qué están haciendo y poder asegurar que en la COP en Dubái marcamos las nuevas orientaciones para acelerar todo este proceso de salida de los combustibles fósiles y de cambio de nuestros sistemas productivos. No está mal esto de irse a hacer la COP a Dubái, donde se exporta petróleo en cantidades industriales.
Sí, es verdad. Esto es una de las cosas del sistema de Naciones Unidas, es que se va rotando en las 5 grandes áreas del sistema de Naciones Unidas. Tocaba esta región. Emiratos Árabes quería presidir esta conferencia. Es verdad que es un país de los mayores productores de gas y petróleo, que empezó hace mucho a sentir que debía invertir el dinero de forma diferente en un modelo energético en el que el sol, el viento tuvieran algo que ver. Es, por tanto, algo que está por ver. Ellos quieren hacer una contribución diferente y tiene una sensibilidad que quizá pueda ser utilizada precisamente para que el sector gas y petróleo se tomen en serio el papel que deben jugar, no con pequeñas dosis de inversión en energías renovables, sino transformación profunda de la energía que proporcionan a los ciudadanos, a los consumidores. Vicepresidenta, hablaba usted de algunos políticos, algunos gobiernos que puedan tener la tentación de retrasar la transición. Hoy hemos escuchado, por ejemplo, del gobierno británico, el primer ministro ha dicho, es que no podemos con este ritmo, vamos a bajar, retrasan 5 años la prohibición de vender coches de gasolina o diésel, retrasan la retirada de las calderas contaminantes, y el argumento, son 3 segundos, pero la ministra del Interior lo ha resumido así. No vamos a salvar el planeta llevando a los británicos a la bancarrota. ¿Usted entiende este argumento? Yo creo que eso es fundamentalmente una confesión de no haber sido capaces de orientar las políticas de cambio en su país para, tomando en cuenta la preocupación de la gente, hacer las cosas bien. O sea, yo creo que ha sido enormemente criticado. Aquí ha sido en Nueva York uno de los temas que más ha afectado a muchos británicos que vienen trabajando desde hace muchos años en el sistema financiero o en el servicio diplomático o en la academia para favorecer estos cambios, muchas veces también con una preocupación social muy notable, y se han sentido enormemente traicionados por su gobierno y otros muchos gobiernos del mundo que han asistido con perplejidad a las declaraciones de un país que, no hay que olvidarlo, ha hecho mucho para explicar que esto es un elemento fundamental en la economía a nivel mundial, del progreso y del desarrollo a nivel mundial. Creo que es una excusa, como digo, que es una confesión de no saber hacer las cosas bien. Me parece que todos sabemos que es complicado cambiar nuestro sistema productivo y solo lo conseguiremos si tenemos en cuenta esos impactos desiguales y corregimos con medidas sociales y facilitamos el cambio. Si no, no lo vamos a conseguir. Ahora, decir que lo retrasan todo porque no han sabido hacerlo hasta ahora, creo que no es quizá la respuesta más adecuada. La respuesta adecuada es de qué manera lo hacemos para que se pueda conseguir, claro. Hay una cosa más, eso ya más a nivel doméstico, vicepresidenta, y no le quito más tiempo, que sé que tienen una agenda ocupada ahí en Nueva York, pero estamos viendo estos días, estas semanas, como algunos de los gobiernos autonómicos, municipales, sobre todo, que cambiaron de signo en las últimas elecciones, empiezan a anunciar que desmantelan o retrasan la aplicación de algunas infraestructuras que se han pensado desde una perspectiva verde. Carriles bici que se eliminan, áreas, zonas de bajas emisiones que se habían comprometido y que ya no se van a hacer o se van a retrasar. Badalona, con García Albiol del Partido Popular, ha anunciado que lo retrasa varios años. Valladolid, Gijón, que las quieren hacer más chiquititas. ¿El gobierno de España va a hacer algo en este sentido? ¿Tiene manera de obligar a estas claro, administraciones a que no hagan eso que pretenden? Yo creo que hay 3 comentarios al respecto. Primero, ese tipo de declaraciones recuerda mucho a esto que acabamos de comentar del primer ministro británico, ¿no? De Sunak. Como no sé muy bien qué hacer, lo que hago es retrasarlo todo. Yo creo que esto es un error. Lo segundo es que esta agenda, que tiene que ver con clima, pero tiene que ver también con la calidad del aire y, por tanto, con enfermedades cardiorrespiratorias y datos abrumadores. La cantidad de personas que tienen una muerte prematura por la calidad del aire que respiran, también en la zona de Badalona, con datos contrastados. Hoy sale un reportaje interesante en The Guardian al respecto. Yo creo que la agenda urbana es determinante desde el punto de vista social, no solamente desde el punto de vista ambiental, y a recuperar el espacio público para los vecinos, el facilitar un buen aislamiento de las casas, transporte público de calidad, espacios verdes en ese espacio público recuperado para los vecinos, es siempre una muy buena noticia, como lo fue en su momento
quitarnos de en medio el tabaco en los espacios públicos, o como lo ha sido siempre la peatonalización de los centros urbanos, con acceso evidentemente flexible a los residentes. Creo que esto siempre es una carta ganadora. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno ante estas cosas que la verdad nos han pillado de sorpresa, porque son presentadas como si hubiera un gran debate ideológico al respecto, y no hay ningún debate ideológico, está perfectamente avalado por los datos de la ciencia, y precisamente por eso el gobierno quiso movilizar más de 2.000 millones de euros del plan de recuperación a través de distintos programas destinados a facilitar a los ayuntamientos estas inversiones. Así que la primera consecuencia, obviamente, es si usted no hace aquello para lo que recibe dinero, tiene que devolver el dinero. Es decir, que además es una responsabilidad presupuestaria por parte de estos alcaldes. Es irresponsabilidad para con los vecinos y la calidad del aire que respiran, el retraso con respecto a una transformación urbana en la que la ciudad sale ganando, no solamente una cosa así ambiental, porque a no sé quién se le ha ocurrido, es salud, es ciudad, es espacio mucho más agradable para todos, y creo que la tercera cuestión, que también me parece importante, es ver a partir de qué momento se tiene que activar esto ante los tribunales. Nosotros no somos partidarios, creo que es importante, desde luego hay que recuperar el dinero si no se está invirtiendo donde toca, ¿no? Pero lo segundo es que yo creo que se trata de una demanda social. Nunca es bueno el que las administraciones se peleen entre sí. Creo que lo que es correcto es que nos ayudemos entre sí, pero obviamente si no nos queda más remedio, pues habría que acudir a los tribunales poniendo de manifiesto que se está incumpliendo una ley, ¿no? Por ahora hemos pensado que era bueno contar con tiempo y con consenso social. Ahora, si de repente se da un bandazo, se tira por el desagüe el dinero y la voluntad de proteger la salud de los ciudadanos y poner en riesgo a estos mismos ciudadanos, pues habrá que acudir a los tribunales. Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno. Gracias, buenas noches. Y se incorporan a Hora 25 los oyentes que han estado escuchando en Carrusel Deportivo la injusticia que le ha sucedido a la Real en el debut en Champions. Manu, joder, no nos hace eso el Inter de Milán. Impugnar 5 minutos faltaban, 5 minutos y nos empatan. Pues sí, una lástima porque tenía la victoria, buen partido de la Real ante el Inter, pero en el 87 ha empatado el equipo italiano. Así que Real Sociedad 1, Inter 1. Y el Sevilla también ha empatado a 1 con el Lens. En la primera parte de los 2 goles, Sevilla 1, Lens 1. Y antes el Real Madrid sobre la bocina en el descuento, en el 94, otra vez un tal Bellingham le ha dado la victoria al Real Madrid ante el Real Unión de Irún. Hablaremos de esto, jornada de Champions. Me siento raro hablándote solo de la Champions, como si nos faltara algo más, pero... Escúchame, ¿hoy hasta qué hora vas a hacer el larguero? Hasta las 6, hasta Ángel. Las 6, eso ¿no? es. Sí. Y vamos a hablar también, por supuesto, de la última hora de la Federación y de, entre otras cosas, el cese que ya es oficial, que anoche avanzábamos cuando arrancábamos el larguero, de Andreu Camps, se ha confirmado hace un ratito, el secretario general de la Federación, fuera también. Hasta luego, Manu, te Adiós, escuchamos. Adiós, Aymar. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues ropa que nos abriga un poco más que hoy porque el ambiente se notará fresco en la mayor parte del país durante toda la jornada, no solo primeras horas de la mañana. Una excepción, en el Mediterráneo, las temperaturas subirán respecto a hoy, incluso sensación de bochorno. Y si ayer a esta hora estábamos atentos a cómo iban a evolucionar las tormentas en el Mediterráneo, hoy cambiamos el punto de atención y nos desplazamos a Galicia. El viento está soplando muy fuerte, empieza a llover, durante la noche el viento todavía soplará con mucha intensidad y la lluvia se extenderá a toda Galicia, a ratos con intensidad. De madrugada también se extenderá a Asturias y el norte de Castilla y León, y mañana pues esta lluvia poco a poco de oeste a este y de norte a sur acabará abarcando prácticamente toda la península. No esperamos grandes cantidades de agua, pero esto es lo que también va a hacer que la sensación de fresco aumente. Las nubes llegarán inactivas prácticamente del todo al Mediterráneo. Hasta mañana, Carbón. Que vaya bien. Hora 25. Aymar Bretos. Contra la hipotética amnistía va a celebrar el PP su acto meeting del domingo en el centro de Madrid. Solo van a tomar la palabra, en principio, a no ser que haya cambio de aquí al domingo, solo van a tomar la palabra Feijóo, Aznar y Rajoy. Ayuso no va a estar invitada ni a tocar el micrófono ni de lejos. No sea que se repita ese Ayuso, Ayuso que corearon muchos militantes la noche electoral mientras Feijóo pseudo celebraba aquello que después no siguió celebrando mucho. Acto del PP en Madrid este domingo para el que el partido está fletando autobuses de otras partes de España. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Génova moviliza al máximo a todos los territorios para que el acto del próximo domingo sea masivo. Se ha pitado a zafarrancho y en prácticamente todas las ciudades, provincias, que pone a disposición de cargos militares gratuitos hasta Madrid. Se busca que el acto del domingo se desborde. Todas las energías del
el aparato en el territorio están puestas en esto, en que la cita sea un auténtico éxito de convocatoria. El acto del día 24 será además en una ubicación, la Plaza de Felipe II, de bastante menor tamaño que la que estaba inicialmente prevista, que era la Plaza de España. En el escenario, además de Feijóo, van a tomar la palabra los dos expresidentes del PP, Aznar y Rajoy, pero no va a estar Díaz Ayuso, aunque el acto sea en Madrid. En la Dirección Nacional argumentan que con la presencia de los dos expresidentes y aunque el acto sea convocado contra la amnistía, Génova busca cierto perfil institucional para calentar motores de cara a la investidura de Feijóo la semana que viene. Gracias, Mariela. Y a quien le ha tocado hoy defenderse como ha podido de las críticas de los suyos ha sido Borja Semper, que ayer consiguió poner de acuerdo a duros y blandos, a unos y a otros dentro de su propio partido, muy molestos porque Semper usará el euskera en el Congreso para justificar por qué no tiene que hablarse euskera en el Congreso. Hoy Semper les ha enviado un mensaje a quienes desde dentro del PP puedan considerar que Semper no es lo suficientemente duro o lo suficientemente pata negra PP. Les ha dicho, ojo, yo me jugué la vida por este partido. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Un partido que es su casa de toda la vida. Yo me siento absolutamente cómodo del proyecto político que impulsa Alberto Núñez Feijóo y por lo tanto me siento muy cómodo del Partido Popular, que es mi casa de toda la vida. Yo me he jugado la vida por ser del Partido Popular del País Vasco, con lo cual mi vínculo con el Partido Popular es más que político. Es emocional, porque por ser del Partido Popular me han querido matar. Así ha respondido en Onda Cero cuando le han preguntado si se siente cómodo en este PP que ayer se le echó encima. Semper dice que sí y normaliza las críticas. Según él, sirven para demostrar que su partido no es una secta. Obviamente hay opiniones diversas. Hay quien se te acerca diciendo que le ha parecido muy bien, otros que le ha parecido menos bien y algunos que se te acercan diciéndote que no lo han entendido o que no lo comparten. No pasa nada. Nosotros no somos el Partido Socialista. Nosotros no expulsamos a la gente por pensar diferente y decirlo. Y cuenta además que avisó. No hace falta comentar, pero no, una reunión previa yo adelanté que iba a tener alguna frase en euskera. Frases en euskera con las que Semper quería demostrar dos cosas. La primera, que sin cambiar el reglamento ya se podían hacer intervenciones breves en lenguas cooficiales si luego las traducías, que es lo que hizo él. Y la segunda, que por mucho que quieran e insistan los nacionalistas y los independentistas, las lenguas cooficiales no son patrimonio de ellos, son patrimonio de todos los españoles, porque el euskera, entre otras lenguas cooficiales, es una lengua española. Y yo me niego, como me he negado siempre, a aceptar que el euskera, el valenciano, el catalán o el gallego sean lenguas propias de los nacionalistas y de los independentistas. Dice Semper que están analizando la ecuación legal de lo que pasó ayer, porque se usaron las lenguas cooficiales sin que el cambio en el reglamento esté terminado y que lo que se vivió en el Congreso fue un paso más en la degradación de las instituciones. Valentina Martínez Ferro, como exdiputada del Partido Popular, empiezo por ti. ¿Entiendes las críticas internas a Semper? ¿Entiendes su respuesta de hoy? Entiendo absolutamente las dos cosas, sí. Y sobre todo empezaré por lo que él apuntaba, ¿no? Que efectivamente el Partido Popular no es el Partido Socialista y por lo tanto esto no es una discrepancia de fondo, es una discrepancia probablemente de formas, y es como yo lo entendí también ayer. Porque yo entiendo lo que Borja Semper hizo, ¿no? Y creo que lo ha explicado él maravillosamente bien y en la pieza anterior se ve. Primero, quería romper un prejuicio que se utiliza mucho y que claramente se iba a utilizar en un debate como el de ayer, que es el Partido Popular es un partido que está en contra de las leyes cooficiales, que no las conoce, que las desprecia, que... Convertamos el debate de ayer, que tenía una carga de profundidad mucho mayor que esa, ¿no? De si uno utiliza o no las lenguas cooficiales, y él decidió hacerlo en euskera. Y lo segundo es dar normalidad a lo que era normal. Con el actual reglamento uno puede utilizar unas frases y simultáneamente traducirse, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que muchos o algunos de los compañeros de la bancada, de los diputados de la bancada, echaron de menos? Pues probablemente un planteamiento más nítido sobre el fondo de la cuestión, ¿no? Era una propuesta que nacía viciada porque es fruto de una imposición de los independentistas. Esto es evidente. Para poder formar esa mesa, la mesa del Congreso, pidieron que se introdujese las lenguas cooficiales, algo que habíamos votado en contra hace un año. Segundo, porque se dificulta el entendimiento de los diputados entre sí, que no es poco, en un sitio que se llama Parlamento y que estamos allí para comunicarnos entre nosotros y comunicarnos además con los españoles, con los que están fuera. Y con el reglamento actual se puede utilizar, no es una imposición, todo lo contrario, una imposición es en lo que está. Y luego, yo creo que algo que tampoco dijo Borja, porque no le dio tiempo y porque se lió intentando hacer la réplica, ¿no? Yo creo que en un principio salió, en lugar de
argumentar de alguna forma, ¿no?, cuál era la postura del Partido Popular, lo que hizo fue replicar a Besteiro y demás. Pero yo creo que hay una parte que es muy importante y que tiene que ver con el sentido común de todo lo que estamos decidiendo y que no tiene marcha atrás una vez que esto se haga, que es, por ejemplo, en el caso de las taquígrafas. Todos sabemos que el diario de sesiones tiene por misión recoger el ambiente que hay en la Cámara. Entonces las taquígrafas ponen entre paréntesis, pues lo dice con un tono soez o se insulta. En el momento en el que uno tiene una traducción en el oído, no pueden recoger el ambiente de la Cámara. ¿Cómo se va a cubrir eso? Y luego el segundo tema, que es quién se responsabiliza de la traducción y cuál es la traducción buena y mala. En fin, hay temas de fondo que valdría la pena discutirlos y que no se pueden por cómo fue la tramitación de ayer. Bueno, mañana va a volver a ser Borja Semper quien defienda la posición del PP en el Congreso. A pesar de que las críticas hacia él no han venido solo de sus compañeros de partido, sino también de los principales medios conservadores, los que más una influencia enorme tienen en el PP y su estado de ánimo. Lo de ayer de Semper, no importa cuál fuera su intención, es que exuda sorayismo, es quedar bien. ¿Cómo que quedar bien? Tú tienes que quedar bien ante tus votantes. No ante la SER, no ante tus paisanos de Ordicia, no, ante tus votantes. Claro, luego oyes a Semper y te dan ganas de entrar allí con un lanzallamas y decir, venga, fuera todos de aquí, que vamos a quemar Génova de una vez. Bueno, los medios conservadores, Pablo, se impacientan con Feijóo, con su estrategia, con su equipo. Sí, y yo creo que esto también es fruto un poco de la quiebra de expectativas del 23J, estos bandazos que está dando ahora la dirección del PP sobre cómo recolocarse respecto a la cuestión territorial, me acerco con Junts, no me acerco con Junts, cuál es la posición que tengo en ese sentido y que yo creo que obedece a ese desconcierto, ¿no? Más allá de las alas que haya. Desde luego, más allá del debate de fondo, que lo podemos tener si queremos, a propósito de la presencia del plurilingüismo en el Congreso de los Diputados, del reconocimiento de las lenguas y cómo podríamos llevar el argumento de Semper hasta las últimas consecuencias, porque si Semper dice que efectivamente, y yo estoy totalmente de acuerdo, que el euskera, el gallego y el catalán son lenguas españolas, en las instituciones que son españolas de todos se podrían utilizar sin ningún tipo de problema. Podemos discutir, y yo en esto sí que estoy de acuerdo con Valentina, que el procedimiento ha sido precipitado. Es decir, ya se estaba aplicando antes de la reforma el reglamento. Habría tenido más sentido el tener mejor formado al equipo de traductores, solucionar esas cosas que no va de un mes, sino es de lo que estamos hablando en el fondo, que es de un acuerdo de la mesa y de una potencial investidura. Que estos debates merece la pena tenerlos de manera sosegada y también repensando incluso otras potenciales cosas como unas leyes de lenguas, el blindaje. Bueno, un debate que yo creo que España se merece de una manera más sosegada de lo que estamos viviendo aquí, ¿no? Pero en el fondo lo que terminamos de ver también es una realidad que yo creo que es la manifiesta del pluralismo del país. Guste o no guste, el Congreso es una cámara territorial. ¿Vale? Es decir, en otros países no ocurre, pero lo que ocurre es que los partidos nacionalistas independentistas se representan en el Congreso a sí mismos, representan una fracción de sus territorios, y la política territorial no está confinada a la Cámara Alta, sino que se cuela en la Cámara Baja y lleva condicionando la gobernabilidad de España desde el principio de los tiempos. Y los partidos de ámbito estatal también han tenido que acomodarse a esa realidad. Valentina a lo mejor tiene algo más que decir sobre esto, ¿no? Pero ni el Partido Socialista, ni me atrevería a decir el Partido Popular, son partidos monolingües. Es decir, yo recuerdo perfectamente a Piqué hablando catalán en Cataluña, yo recuerdo perfectamente la defensa de Baleares y las posiciones que ha habido desde Cañelles en adelante, el propio Feijóo es gallego parlante, yo creo que es evidente. Entonces esta relación yo creo que se tiene que normalizar también desde determinados sectores, y hablamos de esa derecha mediática que tú ahora comentabas, Aimar, que son muy madrileño-céntricos, es decir, que tiene una visión tal vez excesivamente estrecha de lo que es el pluralismo, no ya de España, sino del propio espacio electoral al que se refieren, que es mucho más heterogéneo y más diverso dentro de la propia derecha española, de lo que ellos mismos muchas veces. El PP madrileño fuera el único que existe y no hubiera una multitud de diferentes PPs con matices y con acentos distintos. Y yo creo que eso dificulta el que el propio PP sea viable electoralmente en esos territorios. Le dificulta quitarse etiquetas de encima en Cataluña para ser más votado, lo hace también en Euskadi y otros lugares, y eso le hace menos competitivo, y ahí es donde debería haber también, yo creo, una reflexión por su parte. Jesús. Fíjate, Pablo, yo creo que en esta ocasión, no solo en Cataluña, Euskadi, incluso en Galicia, me parece que puede haber sectores donde sorprenda
esta polémica en la que se ha metido el propio PP, ¿no? Al margen de esto que ha apuntado Valentina, que yo creo que es perfectamente discutible, de la cuestión técnica y de cómo se resuelve, etcétera. Pero es que incluso en la intervención de ayer de Borja Semper me da la impresión de que estaba discutiendo más las formas que el fondo, por lo menos eso intentaba. Para mí, el error de Borja Semper fue el día anterior. Cuando dijo lo de no haremos el Canelo, hablaremos en castellano. Cuando dijo, nosotros no vamos a hacer el Canelo en este tema, hablando las lenguas cooficiales en el Congreso, porque en su intervención yo creo que hubo sectores del PP, donde hay que decir, del PP y de la derecha mediática, que a Borja Semper le suelen esperar con aquella imagen de psicosis, ¿no? Con el cuchillo en la mano, ¿no? Porque inmediatamente sale la fila a darle, ¿no? Hoy le han dicho que desde el micrófono que se vaya a preparar un desfile de modelos o a escribir poesía. Es que es muy fuerte, ¿no? Cuando se trata de quien Feijóo eligió para ser casi el estandarte o la imagen de su propio proyecto, ¿no? Y de su cambio. Bueno, y luego me sorprende ese argumento que se está repitiendo constantemente de el PP no es una secta. Porque hay distintas opiniones. Bueno, ni casi ningún partido, o sea, ni en el PSOE, que hoy mismo hemos hablado de diferentes opiniones, o no voy a hablar de Sumar o Podemos, etcétera. No, donde se demuestra si uno es una secta o no es en esas noches en las que se liquida a un secretario general o a un presidente, como ocurrió con Pablo Casado. Es decir, ahí en esas ocasiones donde se demuestra, oiga, hay pluralidad, hay debate, hay discusión, o no. Lo dejo ahí apuntado por si queréis seguir con este debate, ¿no? Pero dicho esto, yo coincido también en que me parece que, al margen de la evidencia de que se ha hecho de la necesidad virtud, es decir, que ha sido precipitado y que pues porque es una exigencia que ya estaba en la negociación para la mesa del Congreso, pero dicho esto, el objetivo y el fin es correcto, es normalizar lo que ocurre, pues nada menos que en casi un 24% según las estadísticas sobre los hablantes de lenguas cooficiales en este país. Pues hombre, hablar de 12 millones de personas que manejan dos lenguas con toda la naturalidad, pues no debería ser extraño en la sede de la soberanía nacional, ¿no? Me parece que esto, dentro de no mucho tiempo, creo, será una polémica superada. Y un par de cosas más. José Luis Izuel, que es el presidente de los hosteleros de España, ha pedido perdón hoy por haber frivolizado en público con los derechos laborales que exigen los jóvenes para ser camareros, cuando, según él, en la hostelería siempre se han trabajado 12 horas al día y nunca ha pasado nada. Presidente de los hosteleros, desconcertado de por qué no encuentra camareros. Isabel Villar. Sí, porque siguiendo la descripción que ha hecho Izuel, su sector tira de la economía, del empleo, no para de crecer, pero aún así sale mal parado en las noticias. A pesar de eso, seguimos saliendo en las noticias de manera permanente, ¿no? Y, en fin, yo considero que un camarero le diga que trabaja 10 horas, pues en fin, no sé si es grave, ¿no? ¿Qué más da que trabaje 10 horas? Pues luego que se las compensen, que se las paguen, que le den más vacaciones, que parece como que es grave. En este país trabajar en temporada alta, que es cuando hay que aprovechar, parece que esté denostado. Benditas 10 horas, llega a decir Izuel, que además lanza un mensaje a los camareros. Si hay alguno al que no le respeten las condiciones laborales, que se lo haga mirar, él, el camarero. La anécdota es que un camarero le diga al oído, igual hay 20 trabajando, pero que le diga que trabaja 10 horas. ¿Esa es la anécdota? Pues bendito sea que trabaje 10 horas. Pero claro, que nosotros representamos a los que pagan, a los que cumplen, a los que son la inmensa mayoría de las empresas. Y el camarero que hoy esté trabajando en hostelería y no se le respeten sus condiciones de trabajo, que se lo haga mirar, que hay 100.000 ofertas de empleo para incorporarse en empresas que cumplen. O sea que, en fin, con todos mis respetos, me tengo que cabrear, pero no mucho. El cabreo sigue cuando se pone a decir que los jóvenes se incorporan cada vez más tarde a trabajar y da su explicación. La población joven no se incorpora a trabajar. Las condiciones de trabajar ya ni te cuento. O sea, es que estamos viendo, ¿no?, en todos los sitios. El teletrabajo, los millennials, la población Z, y no te cuento, trabajar a turno partido, trabajar el sábado, el domingo, los festivos. Las horas que hacen 10 horas, joder, qué dolor. Si toda la vida hemos hecho toda la vida en hostelería media jornada, de 12 a 12. Ese es más o menos toda la vida, en fin. ¿Eso quiere decir eso es malo? No, en temporada alta hay que aprovechar, hay que tirar, porque las empresas, las temporadas altas duran lo que duran. Eso no quiere decir que no se les pague, que no se les compense. Unas palabras inaceptables. Media jornada de 12 a 12. De 12 a 12, eso toda la vida. Considera el media jornada. Unas palabras inaceptables, según la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y unas palabras por las que Izuel se ha disculpado esta tarde a través de un vídeo que han subido a las redes sociales de su Asociación de Hostelería de España. Dice que era una broma, un chascarrillo. Pedir disculpas, absolutamente apenado de un comentario, de una broma, en fin, dentro de un contexto
en el que hablábamos desde la seriedad del empleo, y es verdad que era contestar, y bueno, pues siento que me haya equivocado en meter un chascarrillo, un tono de mea culpa. Me siento un poco, en fin, un poco triste, pero vamos a seguir trabajando. Asegura Izuel que ellos trabajan para que el sector haga los deberes. Gracias, Isabel. Hasta luego. Y en Irán, en la misma semana en la que se cumple el primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini, la joven que murió torturada tras ser detenida por llevar mal puesto el velo, en la misma semana del primer aniversario, el Parlamento de Irán ha aprobado hoy una ley para endurecer los castigos a las mujeres que no usen velo. Lidia Ramón. A pesar del revuelo en la Cámara, el Parlamento iraní ha aprobado hoy por mayoría la que se conoce como la Ley de Apoyo a la Cultura de la Castidad y el Hijab. Una ley que permitirá imponer multas de hasta 1.800 euros o penas de cárcel de hasta 5 años a las mujeres que aparezcan sin velo en público. El gobierno podrá incautar sus vehículos, prohibirles conducir o incluso reducirles su salario. Unas penas que no afectan solo a las mujeres que no se cubran, sino que también castigan a las mujeres y niñas que muestren la desnudez de alguna parte de su cuerpo o que lleven ropa ajustada tanto en espacios públicos como en redes sociales. Es decir, no podrán llevar pantalones rotos o manga corta. Con esta norma, el gobierno iraní pretende frenar las protestas tras la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años que fue detenida por la policía de la moral por llevar mal colocado el velo. Una muerte de la que se acaba de cumplir justo un año. Las protestas, que han dejado más de 500 muertos y 20.000 detenidos en este último año, están lideradas por mujeres que han decidido dejar de usar el velo o incluso se han cortado el pelo como rechazo a la represión que sufren por parte del gobierno. La nueva ley, que se aplicará durante un periodo de prueba de 3 años, tendrá que ser ratificada ahora por el Consejo de los Guardianes, un organismo que revisa la legislación del país. Desde la ONU, un comité de expertos no ha tardado en advertir de que esta ley es una apartheid de género que busca reprimir a las mujeres hasta conseguir una sumisión total. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Borja Semper, el portavoz popular en el Congreso, hizo bien en mezclar castellano y euskera en su intervención del pasado martes. Su objetivo era interesante. Quería demostrar algo difícil, pero quizá cierto, que es compatible rechazar que las lenguas cooficiales se usen como lengua única en la Cámara Baja, con proclamar que se aprecia, se conoce y se habla una de esas lenguas. La maniobra le salió mal, desde luego, sobre todo porque los que no entendieron nada de nada fueron sus propios correligionarios, muchos de los cuales acabaron irritadísimos con su portavoz. Es una pena. Las lenguas no son patrimonio de nadie y se debería poder ser muy de derechas, de izquierdas o de centro y hablar y amar el euskera, el catalán o el gallego. No se es más vasco por hablar solo euskera, ni más español por hablar solo castellano. Quizá los diputados que mejor representen a sus ciudadanos sean aquellos capaces de intercalar las dos lenguas con naturalidad. Un idioma, decía Noam Chomsky, no son solo palabras, sino también una cultura. Y eso es lo que ha entrado en el Congreso con el nuevo reglamento. Punto y 25. Venga, abrimos ya el larguero de Champions, Manu Carreño. Sí, con los empates de Sevilla y Real Sociedad, la victoria del Real Madrid y con la última hora de la Federación, que tenemos cositas, informaciones nuevas que añadimos enseguida. Traes cositas en cartera. Hay cositas, siempre traemos cositas. Ya lo sé yo. Valentina Martínez Ferro, Pablo Simón, Jesús Maraña, un abrazo. Venga, un abrazo, buenas noches. Quédense con Manu, quédense en la SER. Hasta mañana, adiós. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.